Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Cancha Vino Tinto, el número 7, sí, el número de la suerte. Hoy este humilde servidor Omar Ron Cabrera abre las puertas de la cancha, está el césped listo. Le damos la bienvenida a nuestro equipo desde la madre patria, José Duarte, en Madrid, España. ¿Cómo está, José? Hola Omar, hola Rafa, saludos desde Madrid, contento, feliz con todas estas noticias buenas de los venezolanos en el exterior, con la cuenta regresiva, como siempre digo, y con este invitado de lujo que vamos a tener en esta fecha, en este episodio, en este capítulo, como tú dices. Conversación, llámelo con libertad y democracia. Rafael Martín desde Michigan, Estados Unidos, disfrutando de la primavera. Rafa, ¿cómo estás? ¿Aún con frío o ya la cosa está mejorando? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Omar? Un placer estar de nuevamente con ustedes en otro episodio de Cancha Vino Tinto. La verdad que estamos ya aquí agarrando un poquito de calor, ya se acerca el verano, ya prácticamente estamos en los días de verano cálidos y aprovechando un poco el clima y súper contento que vamos a tener un invitado súper especial, un jugador histórico del fútbol venezolano. Sí, muchachos, los quería invitar justamente a este debate para fomentar una previa dinámica distinta. Vamos a hablar un poquito de la longevidad de los jugadores en el fútbol élite. De repente, si uno puede proyectar la carrera de un ingeniero, un médico, un arquitecto, son personas que pueden desarrollar su profesión hasta altas instancias. Contrariamente, ocurre con los atletas de alto rendimiento que ya hasta ciertas épocas se va cortando la carrera. Con la ayuda de la tecnología, fisioterapia, nuevas tecnologías, se ha podido alargar un poco este periplo profesional. Sin embargo, ¿qué aspectos son importantes, José, para que un futbolista en este caso pueda extender hasta más no poder una carrera? ¿Influye la posición, hábitos? Explícame un poco eso desde tu punto de vista, por favor. Mira, Omar, es muy buena pregunta porque eso lo vemos hoy en día. Yo creo que la posición influye mucho. Yo creo que un portero te puede jugar 40, 41, pero ya un mediocentro, un delantero, ya eso va a depender de tu forma física. Creo que hay un punto también a agregar y suena un poco incoherente, pero siento que es así, la suerte. Tú también depende un poquito de la suerte de las lesiones, que te mantengas con un buen físico, pero obviamente no todo es suerte. Tienes que tener mucha disciplina, como tú dices, en la alimentación. Y yo rescato mucho lo que nos dijo Juan García, que él, uno de los futbolistas que jugó tanto tiempo en Venezuela, que él decía, tu cuerpo tu cuerpo es tu negocio, pues, desde el punto de vista futbolístico. Tú tienes que cuidar tu cuerpo. Y cuidando tu cuerpo, creo que a través de la alimentación, a través de las fisioterapias, de tantas cosas que van desarrollándose a medida que pasa el tiempo, eso es clave para mantener más larga la carrera. Pero creo que sí influye un poco la posición. Coincido, José, el cuerpo es un instrumento de trabajo, pero ahora hablemos de lo siguiente, Rafa. También el fútbol es cuestión de gustos, que un director técnico te dé la oportunidad, que crean en tu edad y tu recorrido. Hay equipos con filosofía de juveniles, hay equipos que no dan plazas a extranjeros en este caso, o sencillamente hay instituciones en donde la línea defensiva pueden ser jugadores de experiencia, pero el resto de la plantilla deben ser de sangre joven. Así es, muchachos, la verdad que eso es súper interesante lo que toca Omar, porque supongamos que tenemos un jugador que está rondando los 35, 36 años y está en un equipo que le da mucha cabida a los jugadores jóvenes, ahí va a limitar un poco su participación en la plantilla. Todo depende también del director técnico, del sistema que utilice. Lo que decía José también es importante, la alimentación, la posición donde juega. Por ejemplo, quizás un central o un delantero quizás que de área nato pueda ser más duradero en el fútbol profesional. Pero yo creo que la clave en este caso es una buena conducta fuera del campo para tener una carrera bastante longeva. Sí, hemos tenido recientemente al lagarto Juancho García en Cancha Vino Tinto, en nuestro episodio número 6, que pueden ver, por supuesto, visitando nuestro canal, que se suscriban. Aprovecho esta ventana para hacerlo saber. Normalmente no lo menciono
para no ser el intenso de la cancha, ni estar constantemente en una actitud reiterativa, pero por favor se puede suscribir. Y si hablamos un poco de Juan, también podemos mencionar en estos días incluso el Tigre Charly Ortiz, con 38 años, hizo un hat-trick en el fútbol venezolano, el capitán de la UCB en esta fase final del torneo. Y digamos que, justamente lo mencionas tú, Rafa, esa posición de delantero, si están los goles, hay garantías. El pequeño Rondón también en su momento pudo mantenerse hasta alta edad en el fútbol venezolano. Creo que son muchos factores y sobre todo la confianza. El factor confianza, José, que el profe debe respaldarte, debe creer en ti y respetar tu recorrido, porque por lo general ya cuando pasas de una edad, no, ya eso pasó, vamos a darle oportunidad a los jóvenes. Y yo creo que la experiencia no se puede comprar ni siquiera a nivel biológico con jugadores de menor edad. Sí, y ahí entra mucho la parte psicológica, la parte mental de tú conocer tu cuerpo, de ya tú conocer tus limitantes y saber de que aceptar y reconocer de que ya no eres el mismo jugador de hace 10 años, ya no corres a la misma velocidad. Y recuerdo que veía a Tomás Rincón en una entrevista, nuestro capitán, que decía que ya él se ha adaptado un poco, sigue jugando de mediocentro, pero ya él ya no corre mucho, pero corre mejor. Ya está conociendo más la cancha porque ya está adaptándose a lo que el cuerpo le da. También ahorita mencionas a Charly Ortiz, también mencionas a Richard Blanco, que son delanteros goleadores en Venezuela, en la Liga Venezolana, que se han mantenido a lo largo del tiempo y eso es muy valorable porque antes era un poquito más difícil porque no teníamos tanta información, quizás internet, tantos especialistas. Antes, como decía el lagarto Juancho, yo me mantuve en un alto nivel y no tuve psicólogo. No quiere decir que está mal o esté bien, pero se mantuvo sin esos especialistas. Ahorita, con tantos jugadores que se han mantenido en la élite, que es de valorar los especialistas, los psicólogos, los fisioterapeutas, los preparadores físicos, que son tan importantes, pero como decía Rafa, tienes que tener un buen hábito extrafutbolístico después que juegas. No es nada más en la cancha, después que juegas. Y eso lo vemos mucho en jugadores de hoy en día. Sí, Richard Blanco, con 43 años, delantero de Rayo Zuliano, está matando la partida. Actualmente ha convertido goles en el reciente torneo. Un súper ejemplo de vida, súper ejemplo que de él esperamos tenerlo aquí en cancha Vinotinto, un gran ariete en el fútbol y en el exterior también ha estado. Tiene mejores condiciones físicas que muchos jóvenes, ahorita mismo. Sí, sobre todo hábitos y constancia. Rafa, ¿y por qué este tema de la longevidad a veces no se respeta en la selección nacional? ¿Por qué de repente hay un jugador que ya roza los 30 años e incluso está en el exterior y de repente es visto de reojo, piensan que de repente un joven con 20, 22 años puede aportar más y no es preponderante el hecho del recorrido? Yo siempre me cuestiono cómo una persona que ha jugado en el exterior, que habla diferentes idiomas, que el coeficiente intelectual para la lectura e interpretación del juego es mayor y ya con 32 años lo borran porque uno de 20 o 22 que aún está en el fútbol o que de repente sí está en el exterior, pero no cuenta con los minutos. Y existe esa fragilidad, sobre todo para los momentos de eliminatorias, estos partidos súper importantes. Y el staff, no hablo del actual, hablo en línea general, para que nadie lo tome personal, por favor. Aquí se habla con mucha calma y tranquilidad. Pero Rafa, explícame eso. ¿Cómo aprecias tú esa situación? Bueno, muchachos, sin irnos muy lejos, hay personas que hace meses estaban retirando de la selección a Salomón Rondón. Y, o sea, nuestro capitán ha sido titular indiscutible en todos los partidos de eliminatoria. Y con 35 años que él tiene ahorita, muchas personas pedían su retiro, que no lo convocaran más, para colocar a un joven sub-20 que quizás tuvo un buen sudamericano o una buena participación en su club, pero no han logrado mantenerse en el tiempo y esa es la clave. Ahí vemos jugadores como Salomón Rondón, que aparte de lo que te aporta en el campo, como hizo Omar, un jugador con tanto recorrido que ha vivido en varios países, ha tenido juegos importantes y todas esas cosas suman y ayudan al equipo para engranar a los más jóvenes en momentos apremiantes como los que estamos viviendo en la selección, momentos duros, partidos clave. Para mí la experiencia vale más,
que muchas cosas, o quizás el mejor presente de un jugador, pero la experiencia en este caso vale demasiado. Yo de verdad Hay per- que estoy de acuerdo de acuerdo en ese sentido, que los jugadores tienen que estar en la selección por su actualidad, pero también hay que respetar el recorrido que tuvieron en su carrera. Sí, Rafa, ya lo hemos visto a nivel de selecciones nacionales en el continente. Marcelo Moreno Martins lo hizo con Bolivia, Pablo Guerrero en Perú, en Uruguay estuvo hasta hace poco Luis Suárez, en otra hora Diego Lugano. Se le respeta obviamente la jerarquía actual a la leyenda y máximo exponente argentino Lionel Messi, pero en Venezuela ocurre un fenómeno en donde realmente no se respeta a la leyenda Vinotinto. Los últimos años de Juan Arango no fueron nada fáciles en la selección. Creo que se va en una buena edad de la selección. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía puede extender un poco más luego del año 2015, luego de haberse suscitado diferentes factores externos al fútbol como tal. Y con Salomón Rondón noto que hay una tribuna un poco tóxica, una tribuna que le recrimina constantemente si falla un gol, si erra un pase, si no puede estar en el área. Por favor, señores, estamos hablando del máximo goleador en la historia del fútbol venezolano, no en la liga, sino a nivel internacional, todo lo que demostró, todo lo que ha hecho. Hay que respetar esos galones, hay que respetar esas rayas en el hombro, hablando de jerarquía militar en este caso. No podemos ser de memoria frágil, porque sí, de repente tenemos un delantero ahorita en Rusia haciendo goles, contamos con un delantero en Ucrania, pero ya Salo pasó por allí, ya estuvo en esas latitudes. Lo difícil, muchachos, de mantenerse vigente, competitivo, sano, en óptimas condiciones, y que a veces siento que el fútbol venezolano no reconoce esto. Estamos enfrascados siempre en señalar. Te hablo de un ejemplo básico, José, a ver cómo tú lo puedes interpretar también, porque estamos aquí ya con la mesa caliente, se está poniendo la cosa buena. Sí. Ya el invitado me dice que le sellaron el pasaporte, que se montó en el avión y está a punto de aterrizar en la cancha de Vinotinto. Estamos en comunicación actualmente. Fíjate esto, yo tuve la oportunidad en el año 2019 de ver jugar a la Pulga Gómez en vivo. La Pulga en ese momento tendría que 37, 38 años, de repente, no le podían quitar el balón ¿En qué equipo? ¿En Estudiantes? en Estudiantes. Estudiantes de Belén. Mataba la cancha, era dueño de todos los circuitos de juego, casi que un box to box. Le pedía el balón a los centrales, terminaba la jugada en el arco rival, un líder en la cancha, físicamente en óptimas condiciones, y la Pulga también. Tuvo que recibir críticas, mucho castigo por parte de los fanáticos. ¿Qué busca? ¿Es falta de cultura, José, o de repente es memoria frágil? Yo creo que es ambas, un poquito de ambas. Nosotros todavía nos falta mucho por querer nuestro fútbol y no nada más quererlo, sino arroparlo y nutrirnos un poquito del fútbol venezolano, de los jugadores, de su trayectoria. Pero también es esa memoria frágil de que el muy buen ejemplo que ponen de Salomón Rondón, que es nuestro máximo exponente, se nos olvida lo que ha hecho en su historia, en su carrera, nada más por un partido malo o por un gol que falló o qué sé yo. Entonces creo que es un poco de ambas. Yo te voy a poner un poquito picante en la cancha Vinotinto porque yo con el tema de Salomón Rondón, para mí es un titular indiscutible, nuestro capitán, nuestro goleador, pero yo sí soy de los que pienso de que siento que a veces, y es una opinión muy personal, se le da más minutos de lo normal, porque ya hay que respetar su físico, ya a lo mejor no está para los 90, 95 minutos, pero cuando nos pitan un penalti en el 90 y viene Salomón Rondón y anota el penalti, es donde yo tengo que decir, ya entiendo por qué Salomón juega los 95 minutos. Entonces, como siempre decimos, obviamente el Bocha y cualquier director técnico es el que está ahí en la cancha, pero yo sí soy de los, un ejemplo cuando jugamos en Bolivia y luego vinimos a jugar contra Uruguay en Venezuela, siento que ahí pudimos dosificar un poquito a Salomón, rotándolo un poquito en Bolivia, pero bueno, ya eso es tema pasado y conectando con la idea de que estamos hablando, sí siento que nos falta un poco de cultura futbolística y un poquito, tenemos una memoria muy frágil ahí de que se nos olvidan tantas cosas, pero tenemos que encontrar como el punto medio de no vivir de la historia, porque muchos te dirán, entonces, porque entonces todavía debería estar jugando Roberto Rosales de lateral y por encima de Aramburu.
porque tiene más jerarquía y tiene más trayectoria, no. Pero también entiendo el otro punto de vista de que la jerarquía hay que respetarla, la trayectoria hay que respetarla, y si está en buen estado físico, y en este caso Salomón Rondón nos ha cumplido con goles, con trayectoria y con su nivel. Entonces, por ahí creo que hay que ser un poquito equitativo. Por supuesto, y como hay que respetar la trayectoria, recorrido, galones, experiencia, hoy Cancha Vinotinto va a recibir un lujazo. Una persona que ha marcado un antes y un después en el fútbol venezolano, más de 26 temporadas en el fútbol hasta los 46 años. Estuvo activo, defensor lateral, defensor central, una persona que es admirable. Le apodaban la computadora y todavía está dispuesto a seguir sumando en el fútbol profesional venezolano. Tenemos hoy en el episodio número 7 al señor David McIntosh. David, bienvenido a Cancha Vinotinto. Por favor, tendrías que desmutearte. Ya te vamos aquí a recibir en la cancha. Bueno, hoy tenemos a David McIntosh, muchachos. Ya estamos aquí haciendo los ajustes correspondientes para recibirlo. Esperar que active la cámara y el micrófono. Sí, ahí estamos. Ahora sí, computadora, bienvenido a Cancha Vinotinto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y ustedes, un saludo para todos. Perfecto, David. Un honor tenerte Bienvenido. ahorita en Cancha Vinotinto. Quien te habla, Omar Ron Cabrera, desde la provincia de Quebec, en Canadá. Agradecemos los minutos que nos estás mostrando para compartir con nosotros en la cancha, tener esta amena conversación para hablar de tu recorrido, experiencia, entre otras cosas. Primero, saber cómo está la computadora actualmente, si estás vinculado con el fútbol venezolano, qué te dedicas, cómo estás en estos momentos. Bueno, ahorita estoy trabajando, tecnificando jugadores más que todo en tempranas edades, desde los 7 años hasta 14, 15 años por ahí. Y aparte estoy vinculado a una escuela de fútbol llamada Toro Azul. ¿En dónde estás, David, con la escuela de tecnificación y este proceso formativo? Bueno, yo estoy trabajando en el Laguito. Ok. Sí, ahí estoy los martes de 6 a 8 y los viernes de 7 a 9. Ahí en esa parte, el ambiente bastante chévere, hay buen ambiente para que los chamos trabajen y se desarrollen, pues. Perfecto, David. José, comenzamos contigo en la ronda de preguntas, por favor. Hola David, saludo a la computadora Macintosh, un saludo, gracias por esta oportunidad de compartir todas tus anécdotas futbolísticas. Recién estábamos hablando de eso, de la longevidad en el fútbol, y tú eres el mayor ejemplo en el fútbol venezolano. David, nos metemos un poquito de lleno en el fútbol venezolano y me gustaría saber tu opinión de qué piensas de la regla sub-20, de esa regla que la quitaron, luego la colocaron, De la luego la regla quitaron, y sub-20, ese proceso que hemos estado. mira, siempre, siempre, siempre ha habido una Escuchamos. polémica por eso. Y yo creo que para mí está bien que la hayan quitado. Yo creo que el jugador debe competir con hombres, como dice uno, cuando ya están maduros futbolísticamente. Por eso ahorita David McIntosh está trabajando en tecnificaciones con chamos desde tempranas edades, porque pienso que es el momento en que uno debe de trabajar a esos chamos, de ir enseñándole muchas cosas para que ellos ya lleguen a 16, 17 años ya maduros futbolísticamente, como te había dicho anteriormente. Recuerdo que antes de yo retirarme, me decían, no, ¿cuándo te vas a retirar? Que le estás quitando el puesto a los chamos. Y yo le decía, no, yo no le estoy quitando el puesto a los chamos. Los puestos están, lo que pasa es que los puestos tienen que ganarse. No son los Entonces, ganadores. un tipo como yo, que ya tenía más de 40 años y todavía jugando al fútbol y todavía rindiendo más que algunos chamos, entonces no le podía estar quitando el puesto, más bien le estaba dando ejemplo a los chamos, que era por el lado donde yo lo veía. Tratar de enseñarle una disciplina de trabajo, un cuidado, cómo se debería de llevar una concentración, ya estés en un hotel con el equipo o ya estés en tu casa, porque muchas veces me tocó concentrar en mi casa
y prácticamente todos se adaptaban a lo que yo necesitaba ese día para poder rendir en mi partido. Yo me paraba temprano, desayunaba, esperaba la hora del almuerzo, hacía mi siesta y después me trasladaba al estadio cuando estaba aquí en mi casa. Pero mis siestas eran religiosas, eso no podía faltar, ya sea en la concentración o antes de los entrenamientos. Si yo no descansaba, no iba 100% a los entrenamientos. ¿Cómo estás, David? Te habla Rafael de aquí desde Michigan, Estados Unidos. Un placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias por tus minutos. La verdad que, bueno, reconocer tu gran carrera, de verdad que intachable conducta dentro y fuera del campo, excelente rendimiento a lo largo de todos los años que estuviste como jugador activo. David, yo quería preguntarte acerca de tu paso por el Aragua Fútbol Club. Sabemos que estuviste allí en el año 2006, 2007. Yo soy maracayero y de verdad que fui varias Vamos veces al agua también. Todos aquí de En Cancha Minutito somos del estado de Aragua y fui Sí. varias veces a ver el Aragua Fútbol Club en vivo. Te vi jugando en vivo con ellos. Quisiera preguntarte acerca de tu experiencia en la ciudad, el equipo, si pudiste conocer a Salomón Rondón, a Ángel Chourio, todos esos jugadores que pasaron, Quique García, que ahora es entrenador, también estuvo en ese Aragua. Quisiera saber tu opinión acerca de eso. Muchas gracias. Mira, gracias a ustedes, bueno, como se lo vengo diciendo, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti, Rafa, de verdad me alegra mucho que sean de esta tierra, de allá de Maracay. Sí, bueno, fue primero mi llegada gracias al profesor Rafa Santana, que es el que hace el enlace para yo llegar al Aragua Fútbol Club. Y sí, viví momentos muy bonitos. Al principio era un equipo que recién ascendía a primera división y todo era difícil. Los primeros torneos estuvimos peleando prácticamente el descenso para mantener el equipo. Pero en uno de esos torneos, bueno, se dio la oportunidad de poder llegar a estancias finales de la Copa Venezuela, la cual logramos ganar y que tanto se lo merecía por apoyar a su equipo. Y bueno, con Salomón, con Ángel Chourio, con Quique García, que hoy por hoy es mi compadre. Sí, bueno, tuvimos muy buenas relaciones mientras estuvimos ahí. Yo como jugador de experiencia tratándolos de llevar por el mejor camino. Salomón en ese momento en mí, él decía que él veía como prácticamente un papá, incluso él llegaba al camerino en las mañanas y me pedía la bendición. Y uno de sus anécdotas, de repente por mi inexperiencia, yo le dije a él que al llegar al camerino que no me pidiera la bendición porque la bendición se la tendrían que dar prácticamente su papá, su mamá, que era la bendición que importaba. De repente por mi inexperiencia en ese tipo de sentidos, ya que nunca me había pasado con ningún jugador, le dije que no lo hiciera. Y hoy por hoy, más adelante después, me tocó compartir con jugadores que llegaban al camerino y me pedían la bendición y yo se las daba como debería ser porque me di cuenta que en aquel momento me equivoqué con Salo en ese sentido. Fue muy buena, tanto con él como con su familia, su papá, su mamá, bastante bien. Siempre después que Salomón se fue fuera y después que yo salí del Aragua, a veces me encontraba a su papá en el estadio, llegaba, me abrazaba con mucho cariño, hablábamos, compartíamos y bueno, fue una relación muy bonita. Excelente. Computadora, atajando allí ese tema que me parece muy interesante de tu periplo en el Aragua Fútbol Club, aquel torneo muy interesante en Copa Venezuela, les tocó una final contra el Unión Atlético Maracaibo, un equipo que era un trabuco realmente. Ustedes, por otra parte, existió una especie de transición. Recuerdo que el partido de ida del final de Copa lo dirige Wilmer Ceballos, a la vuelta están con Manolo Contreras. Todo esto en el conjunto aurirrojo, ¿qué representó para ti? Llevar la batuta de unos jóvenes, imprimirles esa experiencia, llevarlos a tener confianza para vencer en una final y sobre todo cómo pudo generar esto una repercusión positiva en la Ciudad Jardín, puesto que no es tan favorable o familiar el ámbito futbolístico, pero ustedes lograron un título que hasta ahora es el único que tiene el Aragua Fútbol Club en primera división
y esto es digno de admiración y sobre todo que han escrito el nombre en la historia. Mira, ese torneo fue, o sea, digo atípico porque en ese momento el equipo, si bien estaba luchando en un proceso de tratar de mantenerse y de consolidarse en primera división, nosotros desde que comenzó la Copa Venezuela, el presidente de nosotros en ese momento dijo, el eslogan de él era Aragua la Copa, era el eslogan de él en ese momento. Y yo creo que el grupo lo asimiló así y lo agarró así. Y la competición, o sea, nosotros competíamos en Copa Venezuela muy distinto a como competíamos en el campeonato. Tanto que en Copa Venezuela los partidos siempre fueron a muerte. Creo que en parte de la historia de la Copa Venezuela creo que estamos ahí porque nosotros, me recuerdo que ganamos a Yaracuyanos nada más y le ganamos al Caracas. Fuimos campeón de la Copa Venezuela ganando solamente 2 partidos. O sea, creo que es algo que no ha pasado, porque de resto los demás partidos empatábamos fuera y de repente por el gol averaje siempre trascendíamos distancia. Pues. Entonces sí, y aparte creo que el equipo se mentalizó para eso, fue un equipo fuerte de mente, porque como dices tú, fuimos a jugar un partido con el profe Ceballos y después terminamos jugando con Manolo Contreras. O sea, el equipo no se desenfocó nunca. Por todos los cambios que se tuvo, el equipo nunca se desenfocó y creo que eso fue parte importante de este grupo que había ahí, un grupo bastante maduro. Si bien el mayor era yo, pero habían jugadores, en este caso, que venían creciendo, como el caso lo nombraste, de Quique García. Creo que en ese momento estaba Marcos Viva. Salomón, si bien era un chamo, venía creciendo a pasos agigantados. Recuerdo el gol que le hace a Caracas aquí en el Brígido para poder pasar y dejar fuera el Caracas. No, yo creo que un equipo bastante maduro y bastante fuerte en cuanto a lo psicológico. El papel psicológico jugó un factor muy importante en ese logro que obtuvimos. Eso nos llevó a jugar Copa Sudamericana, si mal no recuerdo, que jugamos contra las Chivas de Guadalajara, recuerdo que fue el partido. David, nada, nos gusta mucho todas esas anécdotas que nos compartes, todos esos detalles que nos dices. Y me voy a conectar un poquito con la selección, ya con la selección nacional, que me imagino ves algunos partidos cuando tienes tiempo, no sé si la seguirás de lleno. Y en base a eso, dependiendo de cuánto lo veas, me gustaría saber si me pudieras definir alguna virtud, algo que te guste de la selección actual y algo que tú creas que debemos mejorar para lograr ir al Mundial, que es el deseo de todos. Mira, lo bueno que veo de ahorita, de la selección de ahorita, es que tienen un líder al cual, como te dije anteriormente, era un jovencito en aquel momento cuando yo estaba en el Aragua Fútbol Club, que es Salomón Rondón. Cuenta con el buen momento que están pasando muchos jugadores en sus equipos. Eso creo que ha sido bastante importante. Mira, de verdad, David McIntosh le gustaría escuchar el himno nacional de Venezuela en un mundial. Creo que todavía para que Venezuela logre ir al mundial tenemos que trabajar muchísimas cosas. Ahorita, como decían ustedes, es la gran oportunidad. Si no se logra ahorita, creo que va a ser difícil o pasarán años para que se pueda lograr. Pero yo pienso que lo que se debe mejorar para que los jugadores de la selección siempre lleguen más fortalecidos es lo que te hablaba anteriormente. Tenemos que trabajar mejor en las categorías menores. Tenemos que los jugadores no salten procesos, porque ahorita está pasando una cuestión con las reglas que últimamente se están colocando en nuestro fútbol, tanto en segunda división como en primera división, las cuales no estoy de acuerdo. A veces, por decir la verdad, siempre me han cuestionado, pero o sea, eso no me pesa para nada. El caso de la segunda división, que ahorita están pidiendo
creo que son 7 jugadores sub-23 en los equipos de segunda división. No estoy de acuerdo con eso, porque creo que los jugadores deben de tener todas sus categorías para que vayan quemando sus procesos. Y como te había dicho, trabajar desde más chamitos, desde los chamitos, desde los más pequeños, para que el chamo ya llegue preparado con 16, 17 años a nuestro fútbol profesional y ya a esa edad se pueda pelear el puesto para que en poco tiempo después de haber debutado puedan ir fuera del país. Entonces, o sea, son muchas cosas, son muchos factores los cuales podemos mejorar. Creo que demasiado bueno es el futbolista venezolano para estar compitiendo en estas instancias de lo que son las eliminatorias suramericanas. Demasiado buenos son los jugadores porque, o sea, no le hemos dado todas las herramientas como para que ellos lleguen a ese nivel totalmente preparados. Entonces, por lo menos el llamado mío sería a la federación y la gente de fútbol. La gente de fútbol que está al lado del presidente de la federación, que no tengan miedo de decirle las cosas o de decirles de repente las reglas, porque lo he escuchado de muchos jugadores que las reglas están mal, pero nadie dice nada. Entonces, mayormente siempre estamos pendientes no sé si de cuidar un puesto o no sé si por miedo a que te vayan a sacar de ahí, no dices nada. Pero bueno, yo siempre, cuando fui por lo menos la vez que yo conformé parte de un cuerpo técnico, siempre le dije al técnico, yo de repente te voy a decir cosas que tú no quieres escuchar. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que cambiar ahorita a nivel de federación para que nuestros futbolistas lleguen mejor preparados. Ahorita ampliaron los cupos de extranjeros en la primera división. Tampoco estoy de acuerdo porque le estás quitando el cupo a jugadores nacionales. También de parte de la gente que ve el fútbol, también estamos más pendientes de apreciarlo de afuera y no de apreciar nuestros jugadores. El caso de jugadores emblemáticos acá en nuestro fútbol que se han retirado y han pasado sin penas ni glorias. Entonces creo que todas esas cosas tenemos que cambiar, tanto los que trabajamos dentro del fútbol como los fanáticos. O sea, tenemos que cambiar ese tipo de cosas, tenemos que apreciar más a nuestros futbolistas. En vez de criticarlos tanto, más bien tenemos que apoyarlos. Total. Así es, David. Quisiera, súper interesante todo lo que nos dice. Quisiera preguntarte acerca de tu última temporada como jugador activo, luego de más de 2 décadas como futbolista profesional, como yo digo que es el ejemplo a seguir de cualquier jugador, mantenerse tantos años como tú, al buen nivel. Vemos que en esa última periplo tuyo por el Deportivo Anzoátegui, jugaste muchos partidos y cómo se toma la decisión después de tantos años como jugador activo y qué tan difícil fue para ti retirarte en esa temporada. ¿Cómo fue la Mira, decisión? ¿Si lo tenías premeditado? Gracias. Mira, ve, yo llegué a un momento en que estaba en Atlético Venezuela, en donde venía de una lesión de menisco. En ese momento al equipo llega el español Payaré y yo estoy con él, pero yo venía de recuperarme de esa lesión. Pues para mí ese año fue bastante fuerte porque siempre estuve trabajando al 100% y no jugué un partido. Claro, yo me apuré en volver porque yo venía de la lesión de menisco y me apuré en volver y me resentí. Entonces después me costó. Termina esa temporada y Atlético no me renova el contrato y yo llego a mi casa y digo, bueno, le digo a mi esposa, bueno, ya hasta aquí. En ese momento tenía yo 42 años. Entonces, una mañana después de levantarme de mi cama, abro el closet, cuando ya había tomado la decisión, claro, no la había manifestado, pero había tomado la decisión de retirarme, abro el closet y veo mis zapatos de fútbol. En lo que veo los zapatos de fútbol, suspiré hondo y dije, no, yo todavía tengo ganas de seguir jugando, yo todavía me siento bien para seguir jugando. Y bueno, tomo la decisión de irme a jugar a segunda división en Angostura, en el equipo de mi tierra.
decisión que tomé, y después que tomé de irme a jugar a segunda división, el profe Zaragoza quería que yo fuera a La Guaira y me salió para ir a República Dominicana en aquel momento. Pero ya yo había dado mi palabra y siempre mi palabra la hice respetar durante toda mi carrera. Entonces ya le había dado el visto bueno a Angostura y me voy con Angostura. Pues. Juego el torneo el año completo con Angostura, me fue bastante bien. Y recuerdo que el equipo Petroleros de Anzoátegui en aquel momento, por el rendimiento que yo tenía, me llamaron. Entonces, bueno, yo decido irme allá y en ese momento que me voy allá, estoy en pretemporada con Petroleros de Anzoátegui. Recuerdo que el dueño me dijo, mira, Maki, se me está presentando la oportunidad ¿cómo te digo? Se me está presentando la oportunidad de comprar el Anzoátegui. Y yo le dije a él, bueno, mira, si tú vas a mantener al Anzoátegui así como tienes a Petrolero, dale, métete en ese problema. Si no lo vas a mantener así, si tú crees que tu músculo económico no te da para mantenerlo así como tienes a Petrolero, quédate en segunda división, que seguro con el equipo que tenemos vamos a subir. Le dije yo. Y él me dijo, no, sí tengo la posibilidad. Bueno, y ahí se dio la posibilidad de comprar el Anzoátegui. Al este señor comprar el Anzoátegui, me volvió la oportunidad de poder jugar primera división. Y me recuerdo que en ese momento sentí un poco de miedo porque, o sea, ya yo tenía en ese momento 44 años ya en ese momento. Entonces yo quería saber, era un reto porque yo quería saber si estaba todavía a la altura de poder jugar primera división, pues. Y bueno, arrancó esta temporada con el Deportivo Anzoátegui. Me recuerdo que el primer partido perdimos en casa, sí, creo que perdimos. Y bueno, yo no por mis ansias de ser competitivo, no me sentí bien físicamente en la cancha. Eso fue un sábado y el domingo en la mañana estaba yo corriendo en la playa solo. Estaba corriendo en la playa solo para tratar de adaptarme al ritmo y de seguir compitiendo. Pues. Entonces, bueno, pasó esto y el equipo comenzó a andar mejor, Me recuerdo que marqué gol con 44 años con el Deportivo Anzoátegui, que por cierto el récord lo tenía Orlando Rengifo, que también había sido el jugador más longevo aquí en el fútbol nacional con 44 años. Después hice gol otra vez con 45 años en el torneo siguiente y después hice gol con 46. Y bueno, todavía me sentía bastante bien para estar entrenando y la decisión de mi retiro la tomo una vez que me voy el Deportivo Anzoátegui desaparece y vuelve a descender a segunda división, no por puntos, sino administrativamente. El equipo se va nuevamente a segunda división, se da una oportunidad de jugar en Yaracuy. Yo, bueno, accedo a ir a Yaracuy y me recuerdo que estábamos en los entrenamientos y estábamos haciendo lo que nosotros llamamos pasadas como de 200, 300 metros, que eran, se hacía una pasada y se había un descanso y después se arrancaba para la otra. Creo que en ese momento eran 10, no recuerdo cuántas eran. Entonces ya para la última pasada de todas, yo sentí que no pude salir con el resto del grupo. Entonces salí como 10 segundos tarde porque me sentía bastante agotado. Y cuando termino de dar la última vuelta, ahí estaba compartiendo con mi hijo, porque ya habíamos compartido en el Deportivo Anzoátegui, ya habíamos jugado juntos con el Deportivo Anzoátegui, y fuimos juntos a Yaracuy. Cuando termino de hacer la última pasada, me siento al lado de él y comienzo a estirar. Y yo dije, no, ya no estoy a la par de los chamos. Ya no estoy a la parte de los chamos, tengo que retirarme. Le dije a mi hijo, se lo dije así mismo a mi hijo. Y me recuerdo que, bueno, se me salieron varias lágrimas, pero en ese momento tomé la decisión de retirarme. O sea, él fue el primero en enterarse que ya su papá no quería jugar más al fútbol a nivel profesional. Sin embargo,
bueno, estuve ahí un rato, jugué los partidos que tenía que jugar y las cosas no marcharon muy bien entre la directiva y un par de jugadores que estábamos ahí. Terminamos saliendo y ya ahí tomé lo que es la decisión de retirarme, pues, con 46 años. Súper admirable, David, valiente esa decisión y tremendo ejemplo que dejas para muchísimas generaciones del fútbol venezolano, no solo para los futbolistas, sino también para los atletas y amantes del deporte en línea general. Quería comentarte sobre tu instancia en Club Deportivo Lara, esta época con Eduardo Zaragoza, aquel equipazo que lograron armar, Alan Libeskind, en la defensa central Maidana, José Manuel Rey, tú por un lateral, en el medio estaba Vicente Suano, también estaba Castellín en el ataque, luego se sumó en la siguiente temporada el Buda Torrealba. Un gran conjunto que armaron. Me gustaría que me comentaras esa experiencia vivida con ese equipo que parecía imbatible, un equipo extraordinario y sobre todo la metodología de Eduardo Zaragoza. ¿Cómo te sentiste al conformar esa plantilla y tu experiencia en ese torneo, por favor? Mira, bastante bien porque al principio este grupo fue muy criticado, incluso muchas personas por fuera decían que la defensa del Deportivo Lara sumaban 200 años por la cantidad de jugadores de experiencia que teníamos ahí. Imagínate que ese equipo, yo me recuerdo que los primeros partidos y muchos partidos del torneo estuve de suplente porque había una competencia en cuanto a jugadores de experiencia bastante feroz, pues. Y por esa parte yo me veía afectado porque yo era lateral, a mí me habían llevado como lateral derecho y resulta que el juvenil, estaba la regla de juvenil, y resulta que el juvenil más hecho que teníamos nosotros, más preparado para jugar la primera división era Joel Cáceres en aquel momento y jugaba por el lateral derecho. Entonces varios partidos yo siempre estuve en la banca, pero por la disciplina y por mi manera de trabajar, yo nunca bajaba los brazos y el profe Zaragoza se daba cuenta de esto. Y siempre el cambio seguro. En el segundo tiempo ya llegué a jugar hasta de extremo, llegué a entrar en un partido. Okay. Era yo por la confianza que el profe me tenía y aparte la entrega mía en cada entrenamiento. En cada entrenamiento yo jugaba como si fuese un titular o si no, tratar de ganarme el puesto y de estar siempre tomado en cuenta por el profe. Mira, ese fue un año prácticamente de ensueño para todos. Ganamos apertura y clausura solo perdiendo un partido. Creo que la apertura lo tuvimos invicto. Y en el clausura perdimos uno. Y me recuerdo que después que perdimos uno, muchos periodistas de otros lados, de otras ciudades, decían que ya el equipo se estaba desinflando. Y no, nosotros prácticamente lo que agarramos fue un descanso porque después de ese partido volvimos a ganar todo y logramos salir campeones sin jugar final, pues. Entonces, aparte, creo que uno de los récords de taquillas que metimos nosotros estuvo en Barquisimeto. No me recuerdo qué cantidad de personas se metió. Después fuimos a jugar a Puerto Ordaz, un partido prácticamente que era la final. También el estadio repleto, fue otro récord de taquillas. Recuerdo muy claro el partido contra el Caracas. El estadio estaba hermoso. Ahí no cabía nadie en el estadio. Entonces, como te digo, fue un año de ensueño. Lástima que para ese momento, por problemas, el equipo comenzó a sufrir ciertos inconvenientes y terminó prácticamente desapareciendo. Pero bueno, el Deportivo Lara siempre va a ocupar un espacio en el corazón de David McIntosh y su gente, por el apoyo, por todo como se dio y la bonita experiencia que pasamos. Correcto, David, qué buenas anécdotas, qué buenas experiencias. David, ¿cuál crees que fue la clave para tú mantenerte tanto tiempo jugando?
obviamente el físico importa mucho, pero ¿qué tan importante es esa parte mental para mantenerte en ese alto nivel? Te lo pregunto porque recién lo hablábamos, antes que llegaras en la previa, decíamos que Tomás Rincón reciente en una entrevista dijo que él ha aprendido a adaptarse a su cuerpo, a saber que ya no puede correr más, que no puede correr más, no puede correr con la misma intensidad que antes, corre a lo mejor un poco menos, pero corre mejor, porque ocupa mejores espacios, te vas adaptando a tu cuerpo, a tu velocidad. Tú como lateral, en algún momento decías, mira, no, yo ya no puedo proyectarme porque ya mi físico no me da, porque es obvio, pero me quedo cuidando esta línea defensiva por decir algo. Fue así el David McIntosh en la última etapa de su carrera. ¿Aprendiste a adaptarte a tu cambio físico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Primero te voy a contestar el por qué tanto tiempo en lo del fútbol, o sea, cómo me cuidaba. Sí, Siempre, primero yo te voy a decir, creo que la genética de mis viejos, o sea, de mi papá y de mi mamá, influyó muchísimo, porque siempre fui un jugador o un deportista eh, que me fue bien en la mayoría de los deportes donde practiqué, pero también tuve un fisioterapeuta que me decía que en cualquier disciplina que yo me hubiese dedicado, me hubiese ido bien por lo atlético que yo era. Pero no solo era eso, yo, como te dije anteriormente, me cuidaba muchísimo, evitaba los trasnochos, evitaba las fiestas, muchas cosas, incluso las relaciones sexuales, incluso, cerca de los partidos. Eh, creo Disciplina. que ese cuidado me ayudó a seguir adelante. Este, por la otra parte, evidentemente uno se va adaptando a ciertas cosas y va como buscando ciertos tipos de mañas que ya vas adquiriendo a lo largo de tu carrera. Por supuesto que llegaban momentos en que yo decía, bueno, si antes me proyectaba 15, 20 veces por partido, ya la cuestión a medida del paso de la edad era más medido. Y te digo el paso de la edad porque yo siempre lo converso con mi hijo y con mi esposa. Yo comencé a sentir el peso de la edad cuando pasé los 42 años, que fue la primera vez que tuve una lesión muscular y fue una contractura leve porque a los 2 o 3 días ya estaba entrenando y jugando nuevamente. Ya después de esa etapa, yo comencé a jugar de central. Por supuesto que de central había menos desgaste físico y me daba para de vez en cuando, incluso siendo central, irme subir para arriba. A veces una que otra pelota que robaba terminaba ya como delantero, como nueve. como lateral también. Pero sí, uno va ya, claro, y ya después que llego a 43, 44 años por ahí, ya no marcaba tan pegado al jugador porque sabía que el jugador ya eran mucho más rápidos que yo, mucho, más que todo en las arrancadas. Siento que la potencia es lo primero que uno va perdiendo a medida de que pasan los años y ya yo le daba, no lo marcaba tan pegado, sino que le daba 1 o 1,5 metros de ventaja. Entonces, cuando ya el jugador iba a arrancar, yo arrancaba mucho antes. Y Ah, si no, bueno, lo marcaba pegado y lo apretaba, lo apretaba hasta que el tipo descargara la pelota allá a su defensa o a su medio. Eso era el tipo de mañas. Bueno, y en el juego aéreo, a la hora de despejar, de forcejear con los delanteros, trataba de evitar más que todo el forcejeo, porque habían delanteros muy fuertes en ese momento. Y bueno, simplemente trataba de anticiparlo. Y si no, marcarlos pegados para que ellos jugaran para atrás. David, quería preguntarte acerca de, sabemos que tienes tu licencia de entrenador con Mebol, si has tenido alguna oferta para dirigir algún equipo de la primera división o segunda división. Te comento esto porque siento, y creo que mis compañeros también van a estar de acuerdo con esto, necesitamos más personas como tú en el fútbol nacional, con tu experiencia, con tu trayectoria, con tu profesionalismo. Siento que sería muy valioso para nuestro fútbol
que una persona como tú esté dirigiendo un equipo, ya sea en primera división, segunda división, por todos tus conocimientos. Quisiera saber si has tenido algún acercamiento de algún club venezolano para dirigir. Mira, yo tuve un paso por el cuerpo técnico en aquel momento de Henry Meléndez en Atlético Venezuela. Estuve ese año con ellos, después a ellos se le presentó la oportunidad de ir al Zulia. Por muchas cosas no estuve de acuerdo en ir para allá. Y sí, bueno, siempre hay la oportunidad de poder trabajar en un equipo de fútbol nacional de primera división, pero tendría que ser un proyecto, yo, David McIntosh, desde mi punto de vista, tendría que ser un proyecto muy serio en donde yo creo que deberían de respetar lo que yo piense y aparte que el jugador no esté sufriendo, que le estén debiendo o el mismo cuerpo técnico que le deban dinero. Creo que todos tenemos familia y eso sería un factor que yo creo que psicológicamente a mí como técnico me pegaría mucho. Entonces, por eso me he mantenido alejado de lo que ha sido el fútbol nacional. Aparte, creo que la deficiencia de nuestro fútbol está en las categorías menores. Por eso estoy trabajando ahorita con muchachos y veo muchísimas deficiencias. Estuve trabajando en una academia de fútbol en donde me doy cuenta de que los entrenadores necesitan más preparación. O sea, el entrenador se adapta y trata de hacer lo mejor posible, pero sin una preparación es difícil de que pueda transmitirle los mejores consejos a los chamos. Entonces, ahí pienso yo que está mi sitio, con los chamos, de poderle enseñarle, de poder transmitirle muchas cosas y de aportar algo de lo que a mí no me de lo que yo no pude disfrutar, porque en mis tiempos no habían escuelas de fútbol. Entonces, de momento estoy enfocado en eso. Ok, ok. De acuerdo, David. En este Bueno, sentido, sobre el tema de la selección nacional, quería retomar un poco. Registras 27 partidos en el combinado vinotinto, a las órdenes de Rafa Santana, el profe Borrero, así como también el profe José Omar Pastoriza. Quería preguntarte de aquella época donde pudiste vestir la selección nacional, ¿qué recuerdos gratos tienes? ¿Qué puedes compartir? ¿Alguna experiencia? Eso que representó para ti estar con el país y compartir algo que de pronto no se ha conocido de la época de David McIntosh con la Vinotinto, por favor. Mira, el inicio mío en la selección de Venezuela fue bastante bueno. Para mí fue bastante grato y de la manera de quienes llego a la selección de Venezuela, que fue de parte del profesor Rafa Santana y el profe Lino Alonso, que fueron los que me llevaron a aquella sub-23 de Mar de Plata, en donde Venezuela estaba ansiosa o siempre buscó resultados positivos, los cuales nosotros dimos en aquel preolímpico. A la postre, esto termina siendo la base de la selección de Venezuela que comenzó a cambiar nuestro fútbol. Ese fue el inicio bonito que tuvo David McIntosh en la selección de Venezuela. Después recuerdo claramente mi debut en el Brígido contra Uruguay. Creo que fue año 96. Por cierto, en estos días conseguí un video por ahí el cual narraba Lázaro Candal. Papadito Candal. Sí, sí. Y bueno, una de las cosas para mí triste, pero que sé que tenían que haber pasado para ver una segunda parte o una evolución de David McIntosh fue el tema mío en la Copa América del año 99, de los cuales para mí fue injusto y todavía sigo manteniendo que fue injusto, pero estoy claro de que era una experiencia que tenía que pasar para yo alcanzar otra etapa de mi carrera que no conocía.
que fue, aparte, fui muy juzgado en ese momento en esa Copa América porque fue por no sé si ustedes saben, fue por el cambio de camisa con Ronaldo. Sí. Aprovecho para compartirlo, porque hay mucha gente que no sabe cómo pasaron las cosas y por qué sucedió el cambio. Pero bueno, ahorita creo que es momento de por ahí revelarlo y de que mucha gente sepa que fue que yo me recuerdo que en ese partido Ronaldo me hace una elástica, y por cierto está entre las mejores 10 jugadas de Ronaldo el Fenómeno. Él me hace una elástica y durante todo el partido yo le decía que de ahí de ese partido no iba a salir vivo, le decía yo durante todo el primer tiempo. Le decía, tú te vas a jugar a Europa, tú no vas a jugar a Europa nada, porque de aquí no sales caminando, le decía yo. Entonces, bueno, termina el primer tiempo y cuando termina el primer tiempo, vamos saliendo los dos, él va al lado mío y él me hace el gesto así me hace el gesto así de cambiar la franela. Y yo lo miré y dije, no, hombre, este me acaba de pintar la cara y me va a pedir cambiar la franela. Entonces yo bajé la mirada y seguí frente al banco de nosotros, de la selección. Y sigo caminando. Sale un directivo de la banca de nosotros y me dice, mira, no puedes cambiar la camisa. Y yo le dije, ¿qué? No, que no puedes cambiar la camisa. Le dije, esta camisa es mía y la cambio cuando me dé la gana. Agarré, cambié la camisa con Ronaldo. Recuerdo que la llevé al camerino y le dije a Coquito, que era el utilero en ese momento, le dije, Coquito, agárrame esa camisa ahí y búscame una tijera. Le dije. Entonces, bueno, Coquito agarró, buscó la camisa, la puso en la esquina, me buscó una tijera. Yo voy a la charla técnica. Para mi sorpresa, en la charla técnica, el profe dice que soy el cambio, o sea, me cambia. Y bueno, yo me quedé tranquilo. Yo dije, bueno, esto debe ser por lo que sucedió, pues. Pero con la misma, salí de la charla, agarré la camisa de Ronaldo y con la tijera la corté por la mitad. Yo creo que lo único que me puedo arrepentir es haber roto la camisa de Ronaldo en aquel momento porque era tremendo jugador y a la postre fue uno, o para mí, el mejor delantero del mundo, y era de repente un recuerdo que le pude haber dejado a mis hijos para que la mantuvieran, pues. Bueno, entonces termina esa etapa mía en la Copa América. Nunca más me llamaron a la selección y sin embargo ve que yo salgo de la selección y apenas llego al Caracas, yo estaba con el Caracas, llegó un técnico el cual habló muy mal de mí por la radio en ese momento. Y bueno, él llegó a ser técnico en ese momento, porque dijeron que lo que se decía era que el venezolano no aguantó las ganas de cambiarle la camisa a Ronaldo. Entonces yo llego al Caracas y este técnico me bota del equipo. Le dice al doctor Guillermo Valentiner, mira, este jugador no lo quiero porque este es un jugador acabado. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo salgo del Caracas y salgo de la selección y para mi sorpresa comienza el torneo siguiente y yo no tenía equipo. Y para mí era bastante raro porque un jugador que salía de la selección y salía del Caracas en aquel momento lo querían todos los equipos. Claro. Entonces, bueno, yo me fui a Ciudad Bolívar, a mi tierra natal, y estaba corriendo todos los días. Y llegó un momento en que dije, bueno, voy a agotar la última oportunidad que por ahí tenga de jugar. Y vengo y llamé al profe Rafa Santana, que fue el que me llevó a la selección de Venezuela por primera vez. Y le digo, profe, me está pasando esto y esto y esto. Entonces el profe me dice, mira, negrito, porque siempre me dijo negrito, mira, negrito, yo sí te quiero en mi equipo. En lo que me dice eso, yo sí te quiero en mi equipo. Y bueno, la conclusión que yo saqué era que se habían puesto de acuerdo para que ningún equipo me contratara. Pero el profe me dijo, yo sí te quiero en mi equipo, pero yo no te puedo pagar lo que tú ganas en Caracas. Y yo le dije, profe, no importa, yo lo que quiero es jugar. Yo lo que quiero es jugar y seguir haciendo lo que me gusta. Y digo que esto tiene que pasar porque después de este momento,
David McIntosh saca una parte de su fútbol que, si bien yo conocía, nunca se me dio la oportunidad, que fue el juego aéreo. Recuerdo que voy a Trujillano y la primera fecha, el técnico Rodrigo Cosme, el profe Rafa Santana en ese momento era el presidente, el técnico Rodrigo Cosme me dice: David, ¿te gusta ir a los corners? Y yo le dije: bueno, sí, me gusta ir a los corners, pero nunca me mandaban a los corners porque como yo era el más rápido y que mejor marca tenía, siempre me dejaban atrás marcando en los corners. Entonces, él me dice: no, sí, yo quiero que tú vayas a los corners. Y me recuerdo que contra Estudiantes de Mérida, el primer partido allá en Valera, tiran centro, primer palo, gol de cabeza. Esa temporada hice 5 goles en el apertura y 5 goles en el clausura. Bastante. O sea, al final quedé como goleador del equipo jugando de central. Wow. Entonces, ahí la mayoría de los goles que hice fueron de cabeza. Y yo debuté en el año 92 y en el año 92 hasta el 99, que fue mi salida de la Copa América, había hecho 2 goles nada más. Después de la primera temporada que me mandan a los corners, hice 10 goles. Y bueno, a raíz de eso comencé a marcar goles, a marcar goles, a marcar goles, y me retiré como defensa con 62 goles en mi carrera. O sea, Muchísimo creo para un que, defensor. Imagínate. Bastante. claro, que Mejores eso números que tenía que muchos pasar. delanteros. Mejores números que muchos Exacto. delanteros. Ese evento tenía que pasar para que yo sacara a flote esa nueva capacidad que yo sabía que tenía, pero que nunca la había puesto en práctica. En práctica. Esta fue como una Correcto. computadora 2.0, algo así. Una nueva versión de la computadora. Un Entonces, software Sí, sí, actualizado. qué, actualizado, sí. qué buena, David, qué buena aclaración, qué buena anécdota, qué buenos detalles nos cuentan. Nos cuentas, créeme que nosotros de Cancha Vinotinto, todos los integrantes, familiares, amigos que conocemos el mundo del fútbol venezolano, y personalmente a mí cuando me viene a la mente David McIntosh, créeme que nunca pensaba, sí sabía de esa anécdota, pero nunca te definí como eso, más bien siempre te tenía definido como una persona de físico, una persona con tantos años todavía jugando a los 43, 44, 45 años. Entonces créeme que nosotros desde esta parte del mundo, yo estoy en Madrid, te admiramos tu carrera, te respetamos mucho y el recuerdo que nosotros tenemos del David McIntosh es de ese lateral central disciplinado, físico, de buena trayectoria, que de esas, vamos a decirlo, esas anécdotas que a lo mejor muchas personas pueden malinterpretar, como sé que muchas personas lo hicieron, muchos periodistas, muchos en ese momento. De nuestra parte, solamente queda pura admiración, mucho respeto y agradecerte por esta oportunidad. Y te doy el mensaje que siempre digo, nosotros vamos a ir al Mundial y David McIntosh es parte de esa selección porque tú estuviste en los momentos difíciles y tú eres parte de esa selección todavía y siempre lo serás. Así que gracias. Mira, de verdad, gracias a ustedes por esta oportunidad. Una de las cosas que creo que a nuestro fútbol le falta es un poquito de identidad, y creo que con este trabajo que están haciendo ustedes se está buscando de que esta nueva generación conozca prácticamente a los que nos comimos las verdes, como dicen por ahí, para que hoy estemos disfrutando de una selección de Venezuela más competitiva y por la cual estoy bastante orgulloso. Y mira, Dios bendiga a la selección, Dios quiera que sea este el momento en que vayamos al Mundial, en que pueda escuchar nuestro himno sonar en un Mundial, y que bueno, y que el pueblo de Venezuela creo que se merece esta alegría de ver a su selección en un Mundial. Sí, David, bueno, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, comparto lo que dice nuestro compañero José. Nuestras mejores memorias de ti como jugador activo, un profesional a carta cabal, con una trayectoria intachable. Y la verdad que eso es lo que nos queda a nosotros de tu carrera. La verdad que súper orgulloso de te vi en vivo jugando con el Aragua Fútbol Club. Yo fui a la final de la Copa Venezuela. Estuve en vivo en el terreno y la verdad que mis mejores recuerdos de ti como jugador profesional, ese es el ejemplo a seguir que deberían tener muchos jugadores
Y la verdad que qué bueno que te gusta mucho la parte formativa del jugador, porque sé que vas a transmitir mucho conocimiento y mucho profesionalismo. De verdad que muchas gracias por todo lo que le diste al fútbol venezolano. Sí. No, de verdad, gracias a ustedes y de verdad felicitarlos. Espero que sigan haciendo esto eh, para que nuestra nueva generación, como ya les dije anteriormente, conozca a sus jugadores y bueno, no me queda otra que felicitarlos y decirle que excelente, excelente lo que hacen y que puedan seguir adelante por mucho tiempo más. La verdad, felicitaciones. Gracias. Gracias, David. Antes de irnos contigo, quería que por favor cerraras con un mensaje, un jugador con la autoridad para hablar de cómo cuidar una carrera, extenderla, mantenerse en la élite a base de disciplina, esfuerzo y sacrificio. Algo que no hayas compartido anteriormente, un mensaje que le puedas dar a esa generación que te está viendo, que quizás no pudo tener la oportunidad de apreciarte en cancha o en la televisión. ¿Qué le deja David McIntosh a los futuros jugadores venezolanos que quieren hacer carrera de manera profesional y sobre todo jugar hasta después de los 40 años y rendir como lo hiciste tú en el terreno, por favor? Mira, primero que todo, la disciplina y el amor a este deporte. Si en verdad esto es lo que le gusta, que sea lo primero que esté en su vida, claro, por supuesto de la mano de los estudios. Pienso que un jugador que lleva las dos cosas juntas es un jugador más completo, que amen el fútbol. Después que uno se retira, hay tiempo para disfrutar, para compartir con los amigos, para ir a fiesta, para todo. Yo que me retiré tarde, ahorita estoy gozando de todo esto y créanme que hay bastante tiempo después que se retiran para disfrutar de muchas cosas. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden. Varias veces en mi carrera me dijeron, no, tú no puedes, no, tú no puedes hacer esto. Y yo, como todo terco, siempre insistía hasta que lo lograra. A los chamos que vienen en formación ahorita, ese es mi consejo, que se diviertan, que aprendan divirtiéndose, que, como te dije, no dejen que nadie les diga que no pueden y para adelante, más nada. Muchas gracias, David. Amigos, ha sido David McIntosh en Cancha Vino Tinto. Esperamos tenerte de nuevo, computadora, en un futuro. Bendiciones y abrazo de gol a la distancia. Que sigan los éxitos y que continúes con tu gran disciplina ahora fuera de la cancha también. Amén, amén. Saludo para todos ustedes y que, bueno, que sigan en esto como ya les dije y que les siga yendo bien. Gracias, David. Amén. Muchas gracias, David. Hasta luego, David. Gracias. Muchas gracias. Amigos, y ahí se ha despedido David, la computadora Macintosh. Conclusiones de una conversación extraordinaria, jugador de experiencia, muy educativa esta charla y con un gran mensaje de motivación, José. Qué buena charla, qué buena conversación. Nos enteramos de muchas cosas, aprendemos mucho de él, sobre todo de esa actualidad que él dice del fútbol venezolano, que sí es verdad que seguimos, pero a lo mejor hay detalles que ellos como jugadores están más, por ejemplo, no conocía de esa regla en segunda división de los 7 jugadores sub-23, que al final nosotros siempre somos de esa creencia que todos esos detallitos cuentan. Son todos 6, José. esos Creo que lo pude corroborar y son 6. 6 o 7, bueno. Son detalles que no conocemos y que son tan importantes y que a veces pasan desapercibidos, pero me gusta que él sea un poco autocrítico y crítico con el fútbol venezolano, porque nosotros todo, a veces la crítica es necesaria desde el respeto, desde la sabiduría, y creo que él es una voz autorizada para eso y me gustó mucho, de verdad que aprendí mucho, conocimos, me gustó mucho la aclaración que hizo porque hay que ser consciente y estar claro que muchas personas que conocemos el fútbol nacional, cuando le nombran David McIntosh, a lo mejor lo asocian a ese evento y lo hablamos nosotros fuera de cámara, que para nosotros eso no representa a David McIntosh. David McIntosh es disciplina, constancia y buen lateral y en este caso central, que además nos enteramos que era central goleador, que en su último desarrolló esa habilidad, en su último tiempo de su carrera desarrolló esa habilidad goleadora. Sí, con unas características
envidiables para cualquier persona. Digamos que un tipo con una fuerza física, potencia, es parte de su biotipo, su ADN, la herencia, como bien lo mencionaba, de parte de la familia, Rafa, y sobre todo muchas frases para enmarcar. De repente allí haciendo un llamado a las autoridades que verifiquen el tema de la regla de juvenil, los cupos extranjeros en primera división, esa amplitud que de pronto puede perjudicar a las futuras generaciones. Cuando el jugador se hace de un puesto en la plantilla es porque puede, no porque se lo facilitan. Él nunca robó, él siempre se ganó las cosas en cancha. Qué orgullo de verdad y qué ejemplo, porque en otros países hablamos de jugadores longevos, o por ejemplo a nivel de defensores, de Maldini jugó hasta los 41, un año, Zanetti también, en España Puyol hasta los 38, pero en Venezuela existió un jugador que estuvo hasta los 46 años, así como lo escuchan, en segunda división y anteriormente en primera con 44, 43, algo que en otra época era insólito, Rafa, algo que era prácticamente imposible, y una persona que se sienta con toda la humildad a compartir sus conocimientos para con nosotros, y sobre todo porque se le escucha con mucha calma, transmite un mensaje de paz y un mensaje de continuidad. Sí, muchachos, la verdad que compartiendo con David en esta charla que tuvimos el día de hoy, me doy cuenta el por qué él estuvo tantos años en el fútbol profesional, porque necesitamos más jugadores así que se eduquen, que tengan una educación más allá, porque no todos quedan en el terreno de juego, queda en cómo te comportas fuera de la cancha, tu educación, tus valores. La verdad que rescato mucho las críticas constructivas que él ha dicho sobre algunos temas, sobre la federación, algunas normas. La verdad que necesitamos más personas así que alcen la voz para mejorar el fútbol venezolano. Entonces, me quedo con eso, que él siempre está de acuerdo con muchas cosas que van con el bien, que quieren el bienestar para el jugador y cuidar todos esos detalles. Y la verdad que es un jugador súper profesional, y me quedo más que todo con la educación que tiene al hablar y cómo llevó su carrera afuera de la cancha. La verdad que excelente persona. Así es, amigos, de esta manera nos toca despedirnos. Todo el equipo de Cancha Vinotinto durante este episodio número 7 con la computadora David McIntosh. Se despide desde el Cono Sur, César Gorrín, desde Madeira, allá en Portugal, Jesús Isco, Rafael Martín, Michigan, Estados Unidos, José Duarte desde la Madre Patria en España, y este humilde servidor, Omar Roncabrera, desde la provincia de Quebec, en Canadá. Les decimos gracias. Suscríbanse y sigan disfrutando de Cancha Vinotinto, un espacio para educar sobre la historia del fútbol venezolano. No olviden, de fútbol se habla con libertad. ¿Por qué? Porque nuestro fútbol está primero. Será hasta una próxima edición. Fuerte abrazo de gol a la distancia. Muchas gracias. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.